con el avance de la materia, estuvimos viendo el tercer tema de la materia del CIP 210, análisis y diseño de entrepisos. Si mal no recuerdo, ya vimos el análisis y diseño de losas que trabajan en una sola dirección. Incluso hicimos un pequeño ejemplo. Pues bien, continuando con el desarrollo de la materia, ahora vamos a ver el análisis y diseño de losas en dos direcciones. Para el análisis y diseño de losas que trabajan en dos direcciones, siguiendo los lineamientos de la norma americana, se tiene dos métodos para el análisis y diseño de este tipo de estructuras. Por un lado está el método denominado método de diseño directo. Y luego tenemos el otro método que lamentablemente no lo vamos a ver por cuanto para la aplicación de ese método necesitamos conocer el método de Cross. Aplicado al análisis y diseño de política, se lleva este método, el método de Cross. De ahí que por el momento vamos a ver solamente el primer método, denominado método de diseño directo. Este es un método simplificado y como todo método simplificado tiene sus limitaciones. Antes de pasar a describir paso a paso el método de diseño directo, previamente voy a hacer un recordatorio de los diferentes tipos de entrepisos y losas que actualmente se utilizan en la construcción de estructuras de hormigón armado. Las losas, en principio, se clasifican, por un lado, en losas unidireccionales, las que trabajan en una sola dirección, o sea, tienen un comportamiento similar a las vigas, ya sea vigas simplemente apoyadas o vigas continuas de varios tramos. Las vigas básicamente trabajan en una sola dirección y hay losas que justamente trabajan de manera idéntica. Por otro lado, antes de ello, las losas unidireccionales, o sea, las que trabajan en una sola dirección, deben cumplir la relación que estoy mostrando en la pantalla. O sea, el cociente entre el lado más largo de la losa, entre el lado corto, tiene que ser mayor a 2. Geométricamente hablando, las losas unidireccionales son losas de forma totalmente rectangular. Por otro lado, tenemos las losas bidireccionales o losas que trabajan en dos direcciones. En este caso, el cociente entre el lado más largo y el lado más corto es menor o igual a 2.
Geométricamente hablando, este tipo de losas bidireccionales tienden a tener una forma cuadrada, tienden a una forma cuadrada. Bien, las losas unidireccionales a su vez se subdividen en losas macizas y losas nervuradas en una dirección. Losas macizas y losas nervuradas en una dirección. Y las losas bidireccionales o losas que trabajan en dos direcciones, por un lado tenemos la losa maciza o placa plana, es la losa que apoya directamente en columnas. Luego tenemos la losa maciza con ábacos. Los ábacos son elementos macizos que apoyan directamente en las columnas. Por otro lado tenemos la losa maciza con capiteles. Bueno, ¿no? Que la losa maciza o placa plana lleve viga de borde o esté sin viga de borde. Como veremos más adelante, es recomendable que los entrepisos constituidos o formados por placas planas o losas macizas lleven viga de borde. Luego, la losa maciza con ábacos, también puede ser un entrepiso sin viga de borde o con viga de borde. Sin embargo, vuelvo a reiterar, es recomendable que lleve viga de borde. Luego, la losa maciza con capiteles, ¿ya? También puede ser sin viga de borde o con viga de borde, ¿no? Hay esas dos situaciones. Y vuelvo a repetir, es recomendable siempre colocar viga de borde. Y finalmente, la losa maciza con ábacos y capiteles también puede llevar viga de borde, como en algunos casos, cuando las luces son pequeñas, entre columna y columna, pues a veces no es necesario colocar viga de borde. Bueno, el método de diseño directo, como ya mencioné anteriormente, es un método que se aplica al análisis y diseño de losas que trabajan en dos direcciones. Es un método simplificado. Y para aplicar este método hay limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Pues bien, lo vamos a ver a continuación.
Antes que nada, ahí les estoy mostrando el elemento estructural denominado placa o losa. Este tipo de elementos estructurales se caracterizan por tres dimensiones geométricas: el lado más largo, el lado más corto y H. H es el espesor o la altura de la losa, o también se denomina placa. La unión de dos o más placas, o sea, la unión de dos o más de estos elementos estructurales, forman una estructura más compleja que se denomina entrepiso, ¿no? Se denomina entrepiso. Y bueno, en el caso de losas que trabajan en dos direcciones, como ya lo había mencionado anteriormente, el cociente entre el lado más largo y el lado más corto tiene que ser menor o igual a 2. Y como dije anteriormente, geométricamente hablando, este tipo de losas tienden a tener forma cuadrada. Bueno, H el espesor de la placa o losa, L sub C el lado menor o el lado más corto de la placa y L sub L el lado mayor de la placa. Bueno, hay entrepisos formados por la unión de dos o más placas, las cuales apoyan directamente sobre las columnas, ¿no? En ese caso, a las losas se las tipifica como placas planas, cuando apoyan directamente sobre las columnas. Bien, como dije anteriormente, el método de diseño directo es un método simplificado que se aplica para determinar los momentos positivos, negativos de diseño de losas que trabajan en dos direcciones. Veamos a continuación cuáles son las limitaciones del piso. Un entrepiso, el cual se haya constituido por la unión de cuántas placas, cuántas losas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 3 por 5, 15. Este entrepiso se haya constituido mediante la unión de 5. Las placas, en este caso, han de trabajar en dos direcciones. Y estoy mostrando una placa, un entrepiso, mejor dicho, que no lleva viga de borde, ¿ya? En el perímetro del entrepiso no hay ninguna viga de borde y también no hay vigas al interior del entrepiso. No se ve vigas, lo cual significa que este es un entrepiso constituido por losas, las cuales apoyan directamente sobre las columnas. Bien. Una de las limitaciones del método de diseño directo es el siguiente. Dice que el entrepiso que se va a analizar debe tener por lo menos 3 tramos continuos en cada dirección. Debe tener por lo menos 3 tramos continuos en cada dirección. Por favor, me disculpan un momentico, la batería se me va.
¿ya? En el sentido horizontal, este entrepiso se haya constituido por 1, 2, 3, 4, 5 tramos. Y el método exige como mínimo 3 tramos. En el sentido vertical, tengo 1, 2, 3 tramos. Cabalito los 3 tramos que pide el método. Entonces, vuelvo a repetir, este método de diseño directo exige como mínimo 3 tramos continuos en cada dirección. Y en este caso, repito, el entrepiso que estoy mostrándoles cumple esas limitaciones. Vamos a la siguiente limitación. Dice, los tableros, así le llama a las placas o losas la norma americana, o el que tradujo del inglés al español, ¿no? Dice, los tableros, entre paréntesis, losas individuales. Este entrepiso se haya constituido por 15 losas individuales, ¿no? 15 losas individuales. Dice, deben de ser de forma rectangular. Deben de ser de forma rectangular, en donde el lado más largo no debe ser mayor a 2 veces el lado más corto. Bueno, también estoy cumpliendo esa limitación. Las losas son de forma rectangular. La tercera limitación dice que las longitudes de los tramos sucesivos en una dirección del entrepiso no deben variar en más del 20%. Pues bien, entre columna y columna en una cierta dirección voy a tener lo que llamamos la luz o la distancia entre columnas. No siempre la distancia entre columnas tiene el mismo valor. Generalmente, de la primera columna a la segunda hay una distancia. De la segunda a la tercera columna, otra distancia. Y así sucesivamente. Los diferentes tramos pueden tener diferentes luces. Pero aquí hay una limitación que dice, las longitudes de los tramos sucesivos en una dirección del entrepiso no deben variar en más del 20%. No deben variar en más del 20%. Por tanto, si el primer tramo mide 3 metros y el segundo tramo mide 8 metros, entonces, pues, este método ya no me sirve. Porque si un tramo es 3 metros y el otro tramo, el que está a continuación, es 8 metros, pues la variación ha de ser mayor al 20%. Y en ese caso, no voy a poder aplicar el método de diseño directo. Continuando. Aquí otra limitación. Dice, las columnas de una franja de columnas no deben tener una excentricidad lateral mayor al 10% de la luz entre columnas medido en sentido transversal a la franja de columnas. Bueno. En el entrepiso que estoy mostrando, observen ustedes que todas las columnas están perfectamente alineadas. O sea, todas tienen el mismo eje longitudinal, ¿no? Los ejes longitudinales están con trazo discontinuo, ¿no? Están con trazo discontinuo. Y repito, todas las columnas están perfectamente alineadas. Bueno, no siempre se da esa situación, ¿ya? Suele suceder que no todas las columnas están alineadas. Alguna de ellas suele estar
hacia un lado, lateralmente hablando, ya una excentricidad lateral que hace que esa columna ya no esté sobre el mismo eje. Y la última limitación dice, las columnas de una franja de columnas no deben tener una excentricidad lateral, ¿no?, mayor al 10% de la luz entre columnas, medido en sentido transversal a las columnas. Por ejemplo, aquí tengo una franja de columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. En total, en el sentido horizontal, tengo 1, 2, 3, 4 franjas de columnas. Y en el sentido vertical, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 franjas de columnas. Ahora, agarremos la primera franja. Observarán que todas las columnas están perfectamente alineadas. Y voy a asumir que la distancia entre columnas, entre todas ellas, es 4 metros. El primer tramo, 4 metros. El segundo tramo, 4 metros y así sucesivamente. Todos los tramos tienen la misma medida, 4 metros. Ahora, si aplicamos esta última limitación, dice que una o más columnas pueden desalinearse, pueden estar desalineadas en una magnitud igual al 10% de la luz entre columnas. Por lo tanto, si cada tramo mide 4 metros, ¿cuánto es el 10%? ¿Cuánto es el 10% de 4 metros? ¿Alguien 40 centímetros. 40 centímetros. Lo cual significa que no es obligatorio que las columnas estén perfectamente alineadas, sino que pueden tener una excentricidad lateral o perpendicular al alineamiento, pueden tener un desfase máximo de 40 centímetros. Por ejemplo, esta que estoy mostrando con el puntero puede estar hacia arriba, desfasada hacia arriba en 40 centímetros o hacia abajo en 40 centímetros. Pero si el desfase lateral es mayor a 40 centímetros, lo cual implica que es mayor al 10% de la luz entre columnas, entonces también este método ya no tiene validez. Continuemos con el método de diseño directo. Es importantísimo conocer estas limitaciones, ya que para aplicar este método se tienen que cumplir todas. Basta con que una de ellas no se cumpla para que el método quede descartado. Seguimos con las limitaciones. Observen ahora el entrepiso que les estoy mostrando. Cumple la primera limitación que dice que en cualquier dirección mínimo tiene que haber 3 tramos continuos. Luego, el entrepiso que les estoy mostrando también está formado por 1, 2, 3, 4, 5, por 3, 15 losas. Y observen que las losas, en este caso, apoyan en vigas. Hay viga de borde. Todo el perímetro externo del entrepiso lleva viga de borde. Y también hay vigas al interior del entrepiso. Entonces, este es un tipo especial de entrepiso. Es un entrepiso de losas, ¿no? De losas, en total, ¿cuántas losas son? 1, 2, 3, 4, 5, son 15 losas apoyadas en vigas.
losas apoyadas en vigas. Este tipo de losas apoyadas en vigas, me acuerdo que en mi época de estudiante, estando ya por el 9º semestre, en Santa Cruz estaban de moda. La mayoría de las edificaciones, en cuanto a los entrepisos se refiere, eran construidos con este tipo de entrepiso, losa apoyada en vigas. O sea, las cargas llegaban primero a la losa y por medio de la losa le llegaban a las vigas y finalmente las vigas llevan las cargas a las columnas. Continuando con las limitaciones. Esta limitación dice que la carga viva de servicio, la norma americana tiene una nomenclatura muy especial, ¿no? La carga viva de servicio, L, no debe ser mayor a 2 veces la carga de servicio muerta, ¿no? Entonces, hablando de cargas de servicio, ¿ya? Por un lado está la carga viva y por otro lado está la carga muerta. Según esta limitación, la magnitud de la carga viva no tiene que ser mayor a 2 veces la magnitud de la carga muerta. Bueno, cuando hablamos de carga muerta, nos estamos refiriendo al peso propio de la estructura de hormigón armado, más el peso de todos aquellos elementos que van adheridos a la estructura, y una vez adheridos a la estructura, ahí quedan para toda la vida de la estructura. Entonces, los elementos que generalmente quedan adheridos a la estructura son los silofalsos, los pisos, los revestimientos de azulejo, los revestimientos de mortero, cemento, arena, ¿ya? Al final, pues, son lo que forman lo que llamamos la obra fina. Eso queda adherido a la estructura y por lo tanto es parte de la carga muerta. Bien, esta limitación, menos mal, se cumple en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, generalmente, pues, la carga viva cumple. Nunca es mayor, casi nunca es mayor a 2 veces la magnitud de la carga muerta. Al menos en estructuras de hormigón armado, la magnitud de la carga muerta es pues mucho mayor a la magnitud de la carga viva, ¿no? Cuando hablamos de carga viva en un condominio de varios pisos, la carga viva está formado por el peso de las personas y el peso de los muebles, ¿no? Y bueno, el peso de una persona en un edificio es prácticamente el peso de una mosca sobre ese edificio. Continuando, esta es otra limitación bastante limitativa. Dice que las cargas deben ser de gravedad y estar uniformemente distribuidas en toda la superficie de la losa. Bueno, significa que este método simplificado no se utiliza cuando hay carga de viento, no se utiliza cuando hay carga sísmica, ya que la carga sísmica y las cargas eólicas son independientes de la gravedad de la Tierra. Son independientes. Aunque no son 100% independientes, interviene la gravedad, pero la gravedad no es el factor primario que define la magnitud del viento y del sismo, pero sí interviene, ¿no? Pues bien,
El método de diseño directo admite solamente cargas debido a la gravedad de la Tierra. O sea, a eso se denomina cargas másicas. Cargas másicas. Ya que debido a la gravedad de la Tierra, los cuerpos tienen peso y debido a ese peso tienden a irse hacia el centro de la Tierra. Y el peso, pues, si ustedes recuerdan, el peso de cualquier cuerpo es igual a masa por gravedad. Por eso, a las cargas debido a la gravedad de la Tierra se las denomina cargas másicas. Bien, continuemos con esto de las limitaciones. Estas limitaciones que a continuación voy a describir se aplica cuando se tiene entrepisos de losas apoyadas en vigas. De losas apoyadas en vigas. ¿Qué dice la limitación esta que se aplica a losas apoyadas en vigas? Dice, si un tablero, ¿no? O sea, una de las losas, en total aquí hay 15 losas, 15 placas, ¿no? Si un tablero se apoya en vigas en sus 4 bordes laterales, y justamente eso es lo que sucede en el entrepiso que estoy mostrando, dice, la rigidez relativa de las vigas en las 2 direcciones ortogonales debe ser mayor a 0,20 y menor a 5. Debe ser mayor a 0,20 y menor a 5. Esto se está refiriendo a las rigideces de las vigas. A las rigideces de las vigas. Pero ojo, dice rigidez relativa de las vigas en las 2 direcciones ortogonales. Resulta que el método de diseño directo que se aplica al análisis de losas que trabajan en 2 direcciones, en principio hace el diseño para una cierta dirección y luego hace el diseño para la dirección ortogonal a la primera. Me voy a adelantar un poco para que podamos entender esta última limitación. El método de diseño directo divide el entrepiso en franjas, de manera tal que en el sentido horizontal voy a tener en total 4 franjas de columnas. 1, 2, 3, 4 franjas de columnas. 2 que son centrales y 2 que están en los extremos de borde. Y luego, en el sentido vertical, este entrepiso ha de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 franjas de columnas. Pues bien, según este método simplificado, método de diseño directo, se diseña para cada franja, se analiza y se diseña para cada franja de columna. Bueno, según como vamos a ver más adelante. Y para ello, si tengo losas apoyadas en vigas, dice que la rigidez relativa de las vigas, ya sea en la dirección horizontal o en la dirección vertical, la rigidez relativa de las vigas tiene que estar entre 0,20 y 5. Bueno, ahí, por ejemplo, les estoy mostrando alfa F1, alfa sub F1 es la rigidez
de la viga 1, de la viga 1. Alfa F2 es la rigidez de la viga 2, es la rigidez de la viga 2. Ahora, el cociente de la rigidez de la viga 1 entre la rigidez de la viga 2 es lo que llamamos rigidez relativa. Rigidez relativa. Bueno, estas rigideces, observarán ustedes que la rigidez de la viga 1 se multiplica por L sub 2 elevado al cuadrado. ¿Qué es L sub 2? Es la longitud o la luz de la viga número 2. Y L sub 1 es la longitud o la luz de la viga número 1. De esa manera determino la rigidez relativa de las vigas en dos direcciones ortogonales. Más adelante vamos a ver cómo se calcula el alfa sub F1, el alfa sub F2. Bien, calculado esto, obligatoriamente el valor obtenido de la rigidez relativa tiene que estar entre 0,20 y 5. Bien, continuando. A continuación, voy a describir paso a paso, el procedimiento cuando aplicamos el método de diseño directo. Paso 1. Determinar el espesor H de la losa. Determinar el espesor H de la losa. Bueno, cuando encaramos el análisis y diseño de una estructura en base a los planos arquitectónicos, ¿no? Los planos arquitectónicos no dicen dónde van las columnas, no dicen de qué dimensiones son las secciones transversales de las columnas. Los planos arquitectónicos no dicen dónde van a estar las vigas y cuáles van a ser sus dimensiones geométricas. De igual manera, los planos arquitectónicos no dicen qué espesor ha de tener la losa de los entrepisos. Bueno, en cuanto a columnas y vigas, la norma americana y la mayoría de las normas nos ayudan a definir esas dimensiones geométricas. Y es más, es obligatorio acatar las recomendaciones que da la norma americana y también las otras normas en cuanto a la definición de las dimensiones geométricas mínimas que deben tener los elementos estructurales, ¿no? Los elementos lineales, los elementos, las placas que trabajan en dos direcciones, los bloques que trabajan en tres direcciones. Para todos estos elementos estructurales, las normas nos ayudan a definir sus dimensiones geométricas. Bueno, en este caso, estamos trabajando con placas, con losas, elementos estructurales que trabajan en dos direcciones. Y necesitamos definir el espesor H de la losa. Bueno, hay varias maneras de definir según la norma americana. El caso 1, por ejemplo, ¿ya? Para definir el espesor o la altura de la losa, si se trata de una losa sin vigas o de un entrepiso sin vigas al interior, utilizamos la tabla
9,5, inciso C, de la norma americana. A continuación vamos a ver esa tabla. El segundo caso, si se trata de losas con vigas internas, que justamente en la anterior diapositiva estuve mostrando un entrepiso con vigas internas y más adelante mostré un entrepiso sin vigas internas. Pues bien, para entrepisos con vigas internas y desde luego también con vigas de borde, se utilizan unas fórmulas empíricas que nos ayudan a definir el valor de H. Bueno, al inicio les comenté que el análisis exacto de losas que trabajan en dos direcciones, la verdad que es un trabajo tremendamente complejo. Muy complejo. Grandes matemáticos como Clapeyron lograron analizar losas en dos direcciones aplicando la teoría de la elasticidad. Y aplicando esa teoría matemática, lograron obtener para la resolución, análisis y diseño de losas ecuaciones diferenciales de sexto orden. Ecuaciones diferenciales de sexto orden. Bueno, hasta donde yo sé, para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales de sexto orden, hay que ser un genio. Hay que ser un genio. Y bueno, hubo grandes matemáticos, obviamente genios, que lograron resolverlos y aplicando la teoría de la elasticidad. Pero es tan complejo su aplicación práctica, que generalmente la mayoría de los ingenieros que no somos genios, pues no lo utilizamos. Generalmente recurrimos a métodos simplificados como el que estoy actualmente en este momento describiendo. Bueno, ¿y qué hacemos para definir H? Utilizamos unas tablas que me ayudan a definir H. O bien utilizo unas fórmulas empíricas. ¿Cuándo utilizo la tabla 9,5? Cuando tengo un entrepiso sin vigas internas. ¿Cuándo utilizo las fórmulas empíricas? Cuando el entrepiso lleva vigas internas. Continuando. Vamos al paso 2. Una vez que hemos determinado el valor de H, el espesor de la losa, ya sea mediante la tabla 9,5 o ya sea mediante fórmulas empíricas, ¿ya? Resulta que inmediatamente tenemos que verificar si el valor de H es el adecuado. Y se lo verifica haciendo un análisis a esfuerzo de corte en una dirección. O sea, con el H definido, ya sea mediante tabla o mediante fórmulas empíricas, se hace el diseño a esfuerzo de corte en una dirección. O sea, se aplican las formulitas de diseño a esfuerzo de corte de vigas que hemos visto en hormigón 1. Y no queda ahí. También tenemos que verificar el valor de H, ¿ya?, al esfuerzo de corte en dos direcciones. Esto de el esfuerzo de corte en dos direcciones no hemos visto en hormigón 1 porque no corresponde a hormigón 1. Es aquí, en hormigón 2, donde vamos a ver de manera bastante detallada
el análisis y el diseño a esfuerzo de corte en dos direcciones. La norma europea le llama punzonamiento. La norma americana no utiliza para nada este término. En ninguna parte de la norma van a ver este término de punzonamiento. Bien, entonces, al valor de H calculado, ya sea mediante tabla o mediante fórmula empírica, le tenemos que hacer dos verificaciones. A esfuerzo de corte en una dirección y a esfuerzo de corte en dos direcciones. Si verifica estos dos, entonces recién podemos cantar victoria. Recién podemos decir que hemos hallado el valor de H, el espesor de la losa. Habremos hallado aquel valor del espesor de losa para el cual no es necesario verificar la deformación de la losa. Resulta que el análisis de las deformaciones de losas que trabajan en dos direcciones también es un tema muy complejo, muy complejo. De ahí que una manera de definir el valor de H que me va a garantizar de que no voy a tener problemas de deformación excesiva es justamente utilizando la tabla o bien las fórmulas empíricas. Con eso, la norma americana me garantiza de que el valor de H, que para ese valor de H, mi losa no ha de tener problemas de deformación excesiva. Ahora, si ustedes no quieren utilizar la fórmula empírica, no quieren utilizar la tabla y ustedes adoptan un valor de H, pues están obligados a verificar deformación. Obligatoriamente tienen que verificar deformación. Y ya les dije, eso es muy complejo, tremendamente complejo. Se resuelve aplicando elementos finitos. Y obviamente, al menos hasta ahora, en la carrera de ingeniería civil, no hay la materia de elementos finitos. Para aquellos que egresan a través de la especialidad en estructuras, deberían a estas alturas habilitar la materia de elementos finitos. Y no estamos aprovechando a un ingeniero, el ingeniero Yanela, él es doctor en ingeniería y les comento que es buenísimo para elementos finitos. Más bien, ya que no hay la materia de elementos finitos, ustedes que ya están casi finalizando la carrera de ingeniería civil, pedirle a ese ingeniero que dicte un seminario, algún curso sobre elementos finitos, con seguridad les ha de ser de mucha utilidad para cuando ya estén trabajando como ingenieros. Bien, continuemos con el procedimiento. Vamos al paso 4. Una vez que ya hemos definido H, ¿no? En el paso 4 tenemos que calcular, dice, para cada tramo, calcular el momento estático total. Para cada tramo debo calcular el momento estático total. Pues bien, voy a volver para atrás. Ahí, por ejemplo,
En esta fila de columnas tengo 1, 2, 3, 4, 5 tramos. Para cada tramo, para cada tramito, asumiendo que el tramo está simplemente apoyado, asumiendo que cada tramito, que cada tramo está simplemente apoyado en sus extremos, ¿ya? Asumiendo que cada tramo está simplemente apoyado en sus extremos, debo calcular esto que se denomina momento estático total. Recuerden ustedes que para una viguita simplemente apoyada con carga uniforme, el momento máximo positivo es Q por L cuadrado sobre 8, ¿no? Para una viguita simplemente apoyada, el momento máximo es Q por L cuadrado sobre 8. Justamente eso es lo que hacemos en principio. Asumimos que cada tramo está simplemente apoyado, por lo tanto, el momento máximo positivo está en el centro y ese momento pues vale Q por L cuadrado sobre 8. Claro que aquí hay una pequeña modificación al Q por L cuadrado sobre 8, ¿no? Más adelante les voy a explicar qué es L sub 2 y L sub n, ¿ya? Pero a esto se le llama momento estático total. Momento estático total. Por lo tanto, ¿cuántos momentos estáticos totales tengo que calcular? 1, 2, 3, 4, 5. Para esta franja. Para esta franja. Para la siguiente franja, otra vez 1, 2, 3, 4, 5 momentos estáticos totales. La siguiente franja, otros 5. La siguiente, otros 5. En total, 5 por 4, 20 momentos estáticos totales. Y luego, una vez calculados los momentos, hay que hacer los otros pasos. Bien. Entonces, continuemos. Estoy en el paso 4, donde se calculan los momentos estáticos totales. E inmediatamente vamos a la siguiente diapositiva. El paso 5. El paso 5. Una vez calculado los momentos estáticos totales, ¿no? Para cada tramo, distribuir los momentos estáticos totales en momentos estáticos totales negativos y momentos estáticos totales positivos. ¿Qué significa esto? A continuación vamos a ver una descripción. Bueno, suponiendo que estoy analizando una determinada franja de columnas. Aquí tengo un eje, el eje de la franja de columnas. Aquí hay una columna, aquí hay otra columna. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, en principio, para cada franja, para cada tramo, asumiendo que cada tramito está simplemente apoyado, ¿no? Y habiendo ya calculado la carga Q sub U, la carga de diseño, calculo el momento estático total, M sub 0, que es igual a Q sub U por L al cuadrado sobre 8, ¿no? Y eso tengo que hacer para todos los tramos. Para el siguiente tramo, también, suponiendo que está simplemente apoyado, se supone que ya he calculado la carga última, Q sub U, calculo también su momento estático total, que es Q sub U por L al cuadrado sobre 8.
Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Resulta que aquí están mis columnas. Resulta, entonces, que voy a tener, para el primer tramo, este es su diagrama de momentos. Para el segundo tramo, este es su diagrama de momentos, y así sucesivamente, el diagrama de momentos. Pero ojo, este es un pórtico. Claro que está visto en planta, es un pórtico. Una vez calculado los momentos estáticos totales para el primer tramo, para el segundo tramo y así sucesivamente para el tercer tramo, inmediatamente cada uno de esos momentos estáticos, en base a estos valores, voy a distribuir estos momentos. Por ejemplo, empiezo con el primero, lo tengo que distribuir en momentos positivos y momentos negativos. Lo mismo, voy al siguiente, en base a este valor, ¿no? Determino el momento positivo, negativo. En base a este valor, también determino los momentos positivos y negativos, y así sucesivamente, ¿no? ¿Y cómo se obtiene? Por ejemplo, aquí tengo un momento negativo. Ese momento negativo ha de ser igual a m sub 0,1 por un coeficiente k sub 1. El momento positivo máximo ha de ser igual a m sub 0,1 por un coeficiente k sub 2. Y el momento negativo acá ha de ser igual a m sub 0,1 multiplicado por un coeficiente k sub 3. Estos coeficientes k sub 1, k sub 2 y k sub 3 se lo obtiene de una tabla que me da la norma americana. Y de esa manera, para cada tramo, los momentos estáticos los tengo que distribuir, así dice el método, en momentos negativos y positivos. Bueno, hecha esa aclaración, ahora continuemos con el paso 5. ¿No? Dice, para cada tramo, ¿no?, distribuir los momentos estáticos totales en momentos estáticos totales negativos y momentos estáticos totales positivos. Justamente lo que acabo de mostrarle. Y esa distribución se hace a través de esos coeficientes, K sub 1, K sub 2, K sub 3, y esos coeficientes se obtienen de una tabla. Luego, vamos al paso 6. ¿Qué dice el paso 6? Dice, repartir los momentos totales positivos y negativos en las franjas de columnas y las franjas centrales. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Nuevamente, volvamos a la pizarra. Antes de ello, con este método simplificado, logro determinar el diagrama de momentos flectores, ¿ya?, de una manera bastante sencilla, porque hacerlo de una manera exacta implica analizar una estructura hiperestática, ¿no? Porque aquí lo que voy a tener es una especie de viga continua de 1, 2, 3, 4 tramos,
es una viga continua hiperestática y querer resolverla aplicando ya sea el método de la rigidez o el método de las flexibilidades me llevaría muchísimo tiempo. En cambio, con este método, fácilmente, utilizando estos coeficientes, yo puedo encontrar el diagrama de momentos flectores. Bien, una vez obtenido este gráfico, resulta que el entrepiso está formado por varias franjas de columnas, tanto en un sentido como en el otro sentido. Suponiendo tener esas franjas. Entonces, lo que hacemos a continuación, suponiendo que esté analizando esta franja de columnas, aquí hay una columna, aquí hay otra columna, 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 columna. Aquí también se supone que hay columna, columna. Bien, y estoy analizando esta franja de columnas. Entonces, inmediatamente tengo que definir la franja. Ahí va la franja. Listo. Esta es la franja de columnas. La franja de columnas. Más acá voy a tener otra franja de columnas. Ahí está. Esa es la otra franja de columnas, ¿no? Y así sucesivamente, ahí voy a tener otra franja de columnas. Y luego, entre dos franjas de columnas, observen, entre dos franjas de columnas, al medio, hay una franja que no lleva columnas. A esa franja que está en el centro, al medio, entre dos franjas de columna, hay una franja que no lleva columnas. A esa franja se le denomina la franja central. La franja central. La franja central. Bien, resulta que este diagrama de momentos flectores, lo tengo que distribuir en la franja de columnas y en la franja central. Lo tengo que distribuir en la franja de columnas y en la franja central. Resulta que para la franja de columnas, el diagrama de momentos flectores aproximadamente es así. Y para la franja central, esa franja no tiene columnas. Para la franja central, el diagrama de momentos flectores es así. Los momentos positivos, negativos de la franja central en magnitud son más pequeños que los momentos positivos y negativos de la franja de columnas. ¿Ya? Este es el diagrama de momentos flectores de la franja de columnas y este es el diagrama de momentos flectores de la franja central, de la franja que no lleva columnas. Y ahí los momentos son más pequeños.
Por lo tanto, este diagrama de momentos flectores que lo hemos obtenido en base a los momentos estáticos totales, esto se tiene que distribuir de manera tal que de estos momentos flectores, ya un cierto porcentaje se va a la franja de columnas y luego otro porcentaje se va a la franja central. ¿Ya? Un porcentaje a la franja de columnas y otro porcentaje, pero en menor magnitud, se va a la franja central. Y básicamente ahí termina el método de diseño directo. Con estos momentos se diseñan las armaduras para la franja de columnas. Y con estos momentos, que son más pequeños, se diseñan las armaduras para la franja central. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, qué sé yo, varias franjas de columnas y varias franjas centrales. Tengo que hacer todo eso. Luego, ahí no termina la historia. Luego, inmediatamente, aquí tengo columna, 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 columna. Luego, continuamos. Ahora voy a repetir lo que hice anteriormente, pero esta vez las franjas de columnas lo agarro ahí. Ahí tengo una franja de columnas. Una franja de columnas. Aquí otra franja de columnas. Y así sucesivamente, ¿no? La franja de columnas aquí. Y aquí otra franja de columnas. En total tengo 1, 2, 3, 4 franjas de columnas y 1, 2, 3 franjas centrales. Franjas centrales. Entonces, analizando esto, voy al final a determinar las armaduras que van en esta dirección. Las armaduras que van en esta dirección. Y habiendo analizado en este sentido, se determina las armaduras que van en esta dirección, ya que en un entrepiso las armaduras van en esta dirección, así, y también tienen que ir en la otra dirección, ¿no? Las horizontales, o sea, estas armaduras, se determinan en base a esta figura. Las franjas de columna son horizontales. Y las armaduras que están en posición vertical se las analiza agarrando franjas de columnas verticales y obviamente las franjas centrales también son verticales. Es un trabajito un tanto laborioso, es nomás laborioso y bueno, ese es el método que pregona la norma americana, el método de diseño directo. Entonces, continuemos con la descripción del método. El paso 5, que ya lo habíamos explicado, y aquí el paso 6, ¿no? Dice repartir los momentos positivos y negativos en la franja de columnas y las franjas centrales. ¿Cómo se hace ese reparto? Lo vamos a ver con más detalle en un ejemplo de aplicación.
Paso 7. Bueno, en el paso 7, ya una vez repartido los momentos, un porcentaje se queda en la franja de columnas y el saldo se va a la franja central. Con esos momentos positivos y negativos repartidos en la franja de columnas y en la franja central, se procede a el diseño de las armaduras, ¿no? Efectuar el diseño de las armaduras para los momentos positivos y negativos de la franja de columnas y franjas centrales. Y el diseño se realiza a flexión simple. Diseño a flexión simple, ustedes lo hemos visto ya en hormigón 1. Es más, hice un ejemplo cuando hicimos el cálculo de fisuración, si ustedes recuerdan. Es un ejemplo ya diseñando a flexión simple. Bien, finalmente el paso 8, una vez hecho el diseño de las armaduras, inmediatamente pasamos a elaborar los planos de las armaduras, tanto para las franjas de columnas como para las franjas centrales. Bien. Bien, jóvenes. A continuación, voy a describir los pasos que hemos visto. Son 9 en total, pero esta vez lo voy a describir ya de manera más detallada. Pero eso lo voy a realizar el día jueves. El día jueves nuevamente voy a explicar paso a paso el procedimiento, pero ya con más detalle. Así que, jóvenes, por hoy hemos concluido la clase. Hoy es martes, pues nos estaríamos viendo el día jueves para concluir este tema y luego vamos a ver un ejemplo de aplicación. Y ojo, hasta ahí el primer examen parcial. Primer examen parcial entra cálculo de deformaciones en vigas, cálculo de fisuración en vigas y el método de diseño directo aplicado al análisis y diseño de losas que trabajan en 2 direcciones. Bien, jóvenes. Entonces, sin más que decir, me despido hasta el próximo jueves. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. ingeniero. Hasta luego.